Luego del reciente conflicto que ha estallado entre la nación de Israel y la Franja de Gaza, de seguro te has preguntado, ¿por qué surge dicho conflicto y el porqué del mismo? Pues quédate, ya que Universo de Enigmas te trae un poco sobre esta larga pero conflictiva relación, la cual viene desde hace años, y para que así puedas entender por qué surge el conflicto que aún sigue vigente en la actualidad. Pero antes de adentrarnos a esta historia, lo primero que debemos determinar quién es quién, para poder determinar el conflicto desde su raíz. Y como casi todos los conflictos resaltados de Oriente Medio se basan el 70% en sus creencias o religiones, aquí surge parte de este, ya que por un lado tenemos al Estado de Israel, los cuales son de creencias judías, y por la otra tenemos al Estado de Palestina, que solo está reconocido por algunos países del mundo y en el cual el 90% de la población son de creencias musulmanas suní. Ahora, si partimos de una base concreta, podríamos decir que tanto los israelíes como los palestinos reclaman su derecho histórico a habitar las tierras de lo que hoy es el Estado de Israel. Los israelitas dicen que son descendientes del antiguo pueblo hebreo y que Israel es su tierra prometida, mientras que los palestinos se consideran descendientes de los filisteos, un pueblo que lleva en la zona aproximadamente unos 3000 años. Pero, en cuanto a quienes tienen por derecho histórico a habitar dichas tierras, en la actualidad no posee tal importancia. Por tal razón, nos iremos más profundo en el tiempo para explicar desde una mejor perspectiva el porqué de dicho conflicto y conocer los orígenes del Estado de Israel y cómo ha venido ganando fuerzas en el paso del tiempo. Para esto debemos retroceder en el tiempo hasta finales del siglo XIX, al momento que el actual Israel formaba parte del Imperio Otomano. Por lo que en dicha época es cuando nace el sionismo, palabra que escucharemos en múltiples ocasiones en el video, pero antes de proseguir definamos, ¿qué es el sionismo? Durante el auge del nacionalismo en el siglo antes mencionado, se popularizó el concepto de un pueblo un estado, por lo que basándonos en estas situaciones cuando nace el sionismo, catalogado como un movimiento político, el cual establecía que los judíos eran un grupo nacional y no un grupo religioso, y por tal razón tenían derecho a crear y establecer su propio estado en su determinado territorio histórico, que es lo que hoy conocemos como el Estado de Israel. Pero volvamos a Palestina, sé que te preguntas, ¿y por qué volver al inicio? Pues, por 3 motivos principales. Primero, los judíos nunca dejaron de añorar el volver a Jerusalén. Segundo, pequeñas comunidades de judíos llevaban muchos siglos habitando la zona. Y por último, los otomanos o turcos encontraron en el dinero y empuje judío una forma de levantar una zona que no ofrecía muchas posibilidades. Ahora que conocemos un poco sobre la historia y la definición del sionismo y por qué desean volver a su antiguo Israel, entremos en materia. Entre los años 1882 y 1903, se produce la primera migración masiva de judíos a Palestina, principalmente desde Rusia y Rumania, una migración la cual se compuso por al menos 35.000 judíos, y es conocida como la primera Aliyá, lo que significa ascenso, en el idioma español, y la cual estaba financiada por el barón Rothschild. De hecho, en el año 1895, la población palestina ascendía a unos 500.000 habitantes, de los cuales 47.000 eran judíos, componiendo al menos un 10% de dicha población. Resulta que la segunda Aliyá surge en el año 1904, al momento en que una gran ola de antisemitismo comienza a recorrer Europa, por lo que la popularidad del sionismo iba en aumento y muchos judíos llegaban a Palestina, pero todo cambiaría en la Primera Guerra Mundial, al momento que el Imperio Otomano cae y Reino Unido toma el control de Palestina. Mientras que la migración judía hacia Palestina continuaba creciendo sin detenerse por el periodo entre las guerras, los judíos en Palestina en el año 1882 suponían un 8% de la población, y por la migración desenfrenada, crecieron a un 16,9% de la población hasta el año 1931, representando en ese entonces el 28,1% de la población en dicho estado, trayendo consigo los primeros ataques árabes sobre posiciones judías, como la matanza de Hebrón, causando tensión entre ambas comunidades, a tal punto que los judíos establecieron y crearon su propia fuerza de defensa conocida como la Haganá, y asimismo también surgió un grupo de terroristas judíos llamados Irgun, los cuales iniciaron una campaña de atentados contra objetivos británicos en Palestina, con el objetivo de presionar a Reino Unido de crear un Estado de Israel, lo que puso las cosas aún más estrechas en la zona. Pero, ¿sabías lo que realmente desató la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto judío e incluso el antisemitismo de la Unión Soviética?
Pues sí, más migración judía hacia Palestina, pero se resalta que los atentados del Irgun habían hecho que Churchill cambiara su opinión sobre los judíos y limitó las migraciones hacia Palestina, pero como en todo el mundo, muchas se realizaban de forma clandestina. Ya acabada la guerra para el 1946, un atentado más del grupo Irgun contra la comandancia palestina ubicada en el Hotel Rey David, la cual causó al menos 92 defunciones, hizo que Reino Unido, cansado de conflictos ajenos, se retirara de Palestina al año siguiente. Por lo que la reciente creada ONU había establecido y aprobado un plan en el cual dividía a Palestina en dos estados, los cuales le cedía a los árabes y judíos una extensión similar de territorio. Por lo que el 14 de mayo del año 1948 fue proclamado el Estado de Israel en el territorio concedido por la ONU a los judíos. Pues 2 días luego de la proclamación del Estado de Israel, el lado palestino, apoyado por la reciente Liga Árabe, y la cual estaba compuesta por Siria, Líbano, Arabia Saudí, Egipto y Transjordania, le declararon la guerra al reciente proclamado Estado de Israel. Sin embargo, los árabes no contaban con la organización que tenían los judíos, y que estos habían formado las fuerzas de defensas israelíes. El Estado de Israel no solo ganó la guerra, sino que también aumentó su territorio un 23% más a los que ya le había asignado la ONU en la división inicial, por lo que la Franja de Gaza y Cisjordania fueron ocupadas por Egipto y Transjordania respectivamente. Pero, al terminar la guerra, una población árabe estimada por la ONU de unas aproximadas 711.000 personas se vio privadas de sus hogares en las zonas controladas por el Estado de Israel. Asimismo, los judíos que había en territorio árabe fueron expulsados, incluyendo comunidades judías establecidas en Palestina. Pero en el año 1956, Egipto nacionaliza el Canal de Suez y bloquea los estrechos de Tirán, la principal vía que conecta al principal puerto israelí. Pero este movimiento establecido por Egipto fue respondido por Israel, el cual aliado a Reino Unido y Francia invaden la península del Sinaí, arrasando con el ejército egipcio. Pero, por su parte la ONU hizo que Israel se retirara a cambio de una zona desmilitarizada en torno al Canal de Suez, lo que protegía a Israel de incursiones terroristas. Por lo que en el año 1967, los llamados cacos azules de la ONU se habían retirado de los estrechos de Tirán, ocasionando que este nuevamente fuera bloqueado por Egipto, mientras que Siria, Irak, Jordania y el ya mencionado Egipto preparaban sus ejércitos para la guerra. Israel lanzó un ataque preventivo, desatando las hostilidades. El Estado de Israel, atacado por Jordania, Irak, Siria y Egipto, ganó dicho conflicto y llegó a ocupar la península del Sinaí, los territorios palestinos, Cisjordania y los Altos Golán, los cuales eran territorios de Siria. Por lo que en el año 1973, los árabes vuelven a enfrentarse a Israel en la llamada Guerra de Yom Kippur, para así recuperar los Altos del Golán y la península del Sinaí, por lo que en plena Guerra Fría, las grandes potencias se hicieron parte de dicho conflicto, Estados Unidos apoyando a Israel y la Unión Soviética a los países árabes. Dicha victoria militar fue nuevamente de Israel, aunque con muchas dificultades a las anteriores guerras, pues se establecieron negociaciones en las cuales Israel cedía a devolver el Sinaí a Egipto, a cambio de que éste reconociera a Israel, estableciéndose como el primer país árabe en hacerlo. Por igual forma, Israel devolvió los territorios palestinos, pero estos quedaron con menos territorio, ya que el Estado de Israel se quedó con una gran porción. Asimismo, en el año 1982, Israel invade el sur de Líbano para frenar las incursiones de guerrilleros palestinos hacia territorio israelí, por lo que la presencia de militares en territorio libanés llegó hasta el año 2000. Mientras que en el año 2006 tuvo un repunte significativo la violencia en dicho país, haciendo que este tuviera una intervención directa de Israel en Líbano contra la milicia Hezbollah. Pero adentrémonos a la historia desde casa. En una parte tenemos al Estado de Israel, un Estado económicamente súper desarrollado y fuerte militarmente hablando, estableciéndolo como una de las potencias del mundo. Pero, de acuerdo a datos recabados, se dice que Israel desde su independencia ha intentado hacerles la vida imposible a los palestinos para reducir su presencia en el país lo más rápido posible, estableciéndoles restricción de movimientos, de acceso a agua y represión, son algunas de las tantas armas israelí contra los palestinos. Además de todo esto, Israel poco a poco va conquistando terreno a Palestina, pero ¿cómo lo hacen? Nada más y nada menos que organizando asentamientos judíos en territorios palestinos, de forma que Israel hasta nuestros tiempos ha ido colonizando y llenando de judíos el suelo palestino, haciendo que estos lleguen a la rebelión. Pero ¿cuándo nace la primera intifada?
Esta nace por el asesinato de 4 trabajadores palestinos que se encontraban en un campo de refugiados y los cuales fueron embestidos por un camión militar israelí en el año 1987, por lo que Intifada se define como una rebelión popular palestina llevada a cabo por jóvenes en los territorios de Israel, los cuales lanzaban piedras a los tanques y militares israelíes, mientras que la milicia de Israel, lamentablemente respondía con fuego real. Por estos motivos y muchos más, es cuando los musulmanes crean Hamas, una organización paramilitar de carácter religioso, la cual intenta hacerse del control de la resistencia palestina, la que hasta entonces estaba bajo el poder de la OLP, la cual es una organización con menos principios religiosos. De hecho, en el año 1888 se produjo la Declaración de Independencia de Palestina por esta organización, sin que casi ningún país con peso en la ONU la reconociese. El presidente de dicha organización, Yasir Arafat, al momento de dar por terminada la Intifada del 1987, reconoció al Estado de Israel en una carta oficial enviada al primer ministro de dicho país, y en respuesta a dicha carta, el Estado de Israel reconoció al OLP como el legítimo representante del pueblo palestino. Y es ahí donde nace el Acuerdo de Oslo y la Autoridad Nacional de Palestina, la cual su función fue reconocer el derecho palestino de autogobernarse en Gaza y Cisjordania. Pero la paz ha durado poco en dicha zona, ya que al parecer nadie quedó de buen pie con dichos acuerdos, llevando a que la violencia continúe, como también han proseguido con la creación de asentamientos judíos en suelos palestinos, los cuales siempre han sido ilegales frente a las Naciones Unidas por ley. Pero la situación se salió de control nuevamente en el año 2000, al momento que nace la segunda intifada, la cual fue más sangrienta que la primera, y en donde empezaron a abundar los atentados suicidas contra todo lo que fuera israelí, mientras que Israel respondió a estos con más y más represión. Durante esta segunda intifada, muere el indiscutible líder Yasir Arafat en el año 2004, por lo que el ascenso al poder de la organización jamás fue indiscutible. La segunda intifada termina por el año 2005, cuando los civiles israelíes se retiran de la Franja de Gaza y con la eliminación de al menos 4 asentamientos de la parte norte de Cisjordania. Esta segunda intifada tuvo un total de más de 4.000 defunciones. Luego de terminar la segunda intifada, la organización Hamas se fortaleció en la Franja de Gaza, en la que el Estado de Israel había construido un muro para aislar económicamente a dicha organización, y asimismo impedir que estos se hicieran de más armas. Mientras, cabe resaltar que estos bloqueos han causado un desastre humanitario en dicha zona, y que tanto los ataques israelíes como los que van desde la Franja de Gaza son constantes. Para finalizar, las condiciones actuales siguen siendo las mismas, basándonos en las estadísticas del año 2000 hasta el 2005, periodo en el que duró la segunda intifada, en la cual los israelíes siguen ganando territorio sobre tierras palestinas y por su parte los palestinos llevan cada vez más acciones desesperadas para luchar contra el Estado de Israel. Pero, basándonos en nuestro punto de vista investigativo, creemos que estos conflictos están lejos de terminarse y la reconciliación entre ambas naciones por igual. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este conflicto que viene intercalando décadas sin aún verse un posible fin? ¿Y qué tal te ha parecido este resumen histórico del actual conflicto llevado a cabo tanto por los israelíes y los palestinos? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios, pero antes no olvides suscribirte, compartir, darle me gusta y activar la campana de notificaciones para seguir recibiendo contenidos interesantes como este. Y hasta la próxima, mis queridos curiosos.